Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy en este tema de fórmulas y funciones y vamos a ver cómo se trabajan las funciones desde Excel. Vamos a ver primero bastante rápido la referencia más teórica y luego veremos una parte práctica. Ok, Excel. Vamos a abrir, perdón, aquí un libro para poderlos trabajar este tema. Excel tiene funciones, como ya vimos, que son cálculos predeterminados. En Excel, y para eso se va a la ficha fórmulas y ahí se van a encontrar unas opciones para poder insertar una función. Y la primera de ellas es utilizar un icono que se tiene. Entonces aquí vamos a fórmulas, a la ficha fórmulas, y aquí está la opción insertar función, ¿verdad? Esta era la primera opción para poder insertar una función. Ok, esa es la primera. Hay otras formas, ¿verdad? Esa es la más sencilla. Entonces, si yo voy aquí a insertar función, me va a aparecer eh, la ventana auxiliar, donde yo puedo ir a seleccionar las funciones por categoría. Si selecciono todas, entonces me aparecen ordenadas alfabéticamente y así es como se inserta la función. Vean también que si yo me coloco en el icono, aquí aparece una leyenda y aparece la opción de una combinación de teclas que me ayuda también a abrir automáticamente esa ventana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos sin necesidad de estar ahí? Vamos a seleccionar Shift F3 y también me aparece la misma ventana de forma automática. ¿Cómo sé yo que es Shift F3? Bueno, porque me coloqué sobre el icono y aquí aparece la combinación de letras. Siempre que aparece este mayús, significa Shift F3, ¿verdad? Entonces esa es la forma de cómo se inserta. La otra opción es aquí a la par de la barra de fórmulas está el mismo botón de insertar función, ¿verdad? Entonces vean que desde aquí también aparece. Cada vez que le damos insertar función, Excel automáticamente me coloca en la celda donde esté ubicado, en la celda activa, el igual para iniciar la función. ¿Ok? Esa es la forma como yo puedo insertar una función en Excel. También puedo modificarla con F2, eso lo vamos a ver. Puedo copiarla y también puedo eliminarla, ¿verdad? De diferentes formas. Ahora vamos a ver una función, vamos a ver una función que se llama buscar v para poder entender lo que son los argumentos de una función en Excel. Y las funciones tienen partes, eh, las cuales se llaman argumentos, y estos son valores que se utilizan en una función para realizar las operaciones o cálculos. El tipo de argumento que se emplea en una función es específico de dicha función. Los argumentos más comunes que se utilizan incluyen números, textos, referencias a celdas o nombres que ya se hayan creado. El botón insertar, ubicado a la izquierda de la barra de fórmulas, también nos puede ayudar a ver eso como lo indicamos. Y vamos a insertar una función que se llama
buscar V. Muy bien. Entonces le damos Shift F13 para hacerlo más rápido. Buscar V pertenece a el grupo búsquedas y referencias, y en búsquedas y referencias está la opción de buscar V. Esta ventana nos da referencias sobre la función. Entonces aquí vemos que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Ok, esta ayuda, ¿verdad? Parece bastante técnica, eh, usa terminología muy técnica, pero ya casi vamos a ver un ejemplo. Eh, si usted está aprendiendo, lo mejor es que pueda hacer uso de esta opción que aparece aquí, ayuda sobre esta función. Entonces vamos aquí donde dice ayuda de esta función y nos va a llevar a una página web. En la página web nos va a decir en dónde estas funciones, en cuáles referencias, para cuáles referencias tiene soporte. También nos hace sugerencias, ¿verdad? Sobre algunas otras funciones, por ejemplo, esta buscar X, que esa también después más adelante la podemos ver. Lo que hay que tener cuidado con alguna de estas referencias es que dependiendo el Excel que usted tenga, le va a funcionar o puede traer problemas. Por ejemplo, este buscar X está para Excel 2019 o superior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un Excel 2010, 2007, 2003, esta función no le va a servir. Entonces hay que tener cuidado. Buscar V y buscar H, que también ahora la vamos a ver, son de las más utilizadas. ¿Ve? Entonces aquí eh, tiene opciones. También habla sobre posibilidades que usted tiene para poder consultar en internet. Le hace sugerencias sobre videos. Eh, Le explica que tiene la función más simple. Le crea un video. Aquí hay un video de cómo trabajarla. Cuáles son los pasos que usted tiene que seguir. Le crea ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de cómo trabajar, etcétera, ¿verdad? Hay bastantes ejemplos. Eh, Hay información adicional por si usted quiere seguir estudiando, cómo combinar tablas, cuáles son los problemas que se pueden encontrar, cuáles son las prácticas recomendadas, por ejemplo, en este caso. Ve, entonces la información es bastante completa para que usted lo pueda trabajar. Ok. En nuestro caso, antes de trabajarla, lo que vamos a hacer es crear eh, dos columnas pequeñas. Le vamos a poner número, y aquí le vamos a poner letra. En el número solamente vamos a poner 1, 2, 3, y en la letra le vamos a poner A, B, C. Ok. Y aquí vamos a usar la función buscar V, ¿verdad? Y vamos a poner el resultado aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo utilizar esa función que es muy útil cuando se trabajan en bases de datos, ¿verdad? Entonces, otra de las opciones, cuando yo ya conozco cómo se llama la función, es digitarla.
Cuando yo voy digitando la función, Excel me va reconociendo los disponibles que tengo. Entonces ve aquí que está buscar y aquí le va diciendo cuáles son las combinaciones, las opciones que hace. Por ejemplo, vea que esta buscar dice que busque valores en un rango de una columna o una fila de una matriz y proporciona compatibilidad para versiones anteriores. Buscar H dice que busca la primera fila eh, de una tabla a una matriz y devuelve los valores de una fila especificada. Buscar V, que es la que vamos a utilizar. Aquí hay bastante más información, ¿verdad? Que fue lo mismo que vimos desde la ventana de insertar función. Y buscar X, que es una fórmula nueva en estas versiones. Y lo que les decía, hay que tener cuidado a la hora de trabajar con ella. Muy bien. Entonces vamos a usar esta, eh, buscar V. Como yo no conozco todavía cómo funcionan cada uno de los argumentos o los campos que yo tengo en la función, entonces voy aquí a insertar función. Y aquí en insertar función me aparece un auxiliar para decir, bueno, ¿qué valor voy a buscar? Y aquí me está diciendo qué campo ocupo, qué es lo que yo ocupo poner en ese espacio. Entonces el valor buscado tiene que ser eh, el valor buscado tiene que estar ubicado en la primera columna donde yo voy a buscar. Entonces, si yo tengo número y letra y la primera columna a la izquierda es el número, entonces aquí en valor buscado tengo que digitar un número que esté contenido en esta primera columna. Después me dice matriz tabla. Es una tabla de texto, números o valores lógicos de la cual se recuperan los datos. O lo que es lo mismo, es una tabla donde se va a ir a buscar esta información que yo estoy buscando, queriendo obtener. Entonces yo le voy a decir que eh, me marque, esta matriz, ¿verdad? Como yo quiero que esta matriz, que la fórmula no se mueva de ahí, entonces puedo usar F4 para dejar las referencias fijas o absolutas. El indicador de columna es lo que yo quiero que me traiga de cuáles de las dos columnas, en este caso que yo selecciono aquí, quiero que me traiga. Entonces voy a decirle que quiero que sea la columna 2, ¿verdad? Entonces vean que aquí abajo me está diciendo de una vez ya cuál va a ser el resultado. eh, Aquí me está diciendo cuál va a ser el resultado que voy a obtener. Entonces lo que le estoy diciendo es que estoy buscando el número 2 y me va a traer la fila que está asociada a ese 2 en la segunda columna, que en este caso es la letra B. Y este argumento de rango dice que es un valor lógico, o lo que es lo mismo, es para saber si yo quiero tener la referencia exacta o la referencia aproximada. La referencia aproximada no se utiliza, ¿verdad? La referencia aproximada no se utiliza porque lo que haría aquí es traernos un valor, aunque no se encuentre el número acá. Siempre se utiliza la referencia exacta. Y
la referencia pide un valor lógico verdadero si quiero que sea aproximada o falso si quiero que sea exacta. Y en Excel y en todos los programas informáticos, el valor falso se simboliza con un 0 y el verdadero se simboliza con un 1, ¿verdad? Entonces, siempre ven que aquí pongo el 0 y aquí me pone el falso. Es lo mismo que yo hubiera escrito aquí la palabra falso, ¿verdad? Entonces, si yo escribo aquí falso o escribo 0, el resultado es el mismo. Muy bien, entonces aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estoy diciendo que busque el 2 en esta columna, en esta matriz, y me traiga lo que está en la segunda columna. Y quiero que me traiga la coincidencia exacta. Muy bien. Ahora, este valor de búsqueda, yo lo voy a cambiar por esta celda, ¿verdad? En lugar de digitar aquí el valor que yo quiero que me busque, voy a utilizar una referencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Vean que, por ejemplo, aquí, si yo pongo ahora el 2, entonces aquí me dice que está el B. Si yo pongo el 1, me dice que me va a traer la A. Y si pongo el 3, me dice que me va a traer el C. Vean que si pongo 4, me dice que no se encuentra, que no está. ¿Ok? Pero aquí me da este error y no me muestra un resultado porque yo utilicé aquí en rango, en el último argumento de la función, utilicé el 0. Si yo lo cambio por un 1 y le digo coincidencia aproximada, entonces siempre me va a devolver un valor que es el más aproximado a este dato. Por ejemplo, si yo pongo 0, aquí no me lo va a traer. Si pongo 5, si me lo va a traer, porque me va a traer, aunque no se encuentre, el dato más aproximado. Entonces vean que para 4 me trae un valor, para 5 también me trae el mismo, pero en realidad esa información no se encuentra en esta base de datos. Digamos que esto es una base de datos pequeña. Entonces, para evitar esos errores o que nos brinde información cuando no se encuentra, siempre aquí se pone un 0 para que en caso de que esto no aparezca, aquí nos muestre un error y nos brinde información acerca de que ese dato no está. Ok, muy bien. Y así es como se trabaja esta opción de buscar V. Aquí está la ventana que estábamos viendo por allá. Aquí aparece la opción para que vayan a buscar ayuda, ¿verdad? Y esa es la forma de cómo se puede trabajar. También hablábamos de modificar la función. Bueno, yo le doy doble clic y puedo venir a modificarla. Esto si quiero lo dejo ahora fijo. Otra opción es trabajar desde la barra de fórmulas para poder modificarla. Si quiero copiarla, yo puedo copiarla también acá. Y vean que las referencias como las dejamos fijas se mantienen. Entonces estas dos celdas tendrían el mismo resultado cuando solamente cambie esta. Si lo que quiero es eliminarla, entonces le doy clic derecho y borro todo el contenido. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es con suprimir para poder borrar el contenido. Y con copiar, control C, no me ubico donde quiero estar. Le doy enter si es una única vez o control V si fueron varias veces.
Muy bien. Otra de las cosas que vamos a ver es que para realizar los cálculos en Excel, se pueden hacer de dos formas, ya sea cálculos manuales o cálculos automáticos. Si son cálculos manuales, se tienen que activar cada vez que el usuario lo desee con la tecla F9. ¿Y eso dónde está ubicado? Aquí estamos en fórmulas, ¿verdad? Opciones de cálculo. Y vean que aquí está habilitado el cálculo automático. Eso lo que significa es que las funciones se van a calcular cada vez que cambie la celda, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si yo esto le pongo un 1, entonces esto cambia. Si le pongo un 2, esto vuelve a cambiar. Si le pongo un 3, esto vuelve a cambiar. Si yo tengo pocas fórmulas o pocos cálculos en Excel, no hay ningún problema que siempre lo mantenga automático. En algunas ocasiones, la gente lo cambia esto y lo pone manual, ya que está habilitado manual. ¿Qué pasa si yo lo dejo manual? Bueno, si yo lo dejo manual, yo tengo que decirle a Excel cuándo tiene que hacer el cálculo. Entonces, a pesar de que yo aquí llego a cambiarlo, esto no se actualiza, ¿verdad? Vea que siempre está buscando este valor 3 porque el cálculo sigue estando manual. ¿Qué ocupo hacer yo para poder trabajar con este cálculo manual? Yo hago todos los cambios que yo deseo y cuando quiero que el cálculo se visualice, entonces aprieto la tecla F9. Entonces vean que voy a apretar la tecla F9 y ya esto se va a actualizar. Ahora voy a ponerlo con el 2, sigue estando manual, le aprieto otra vez F9 y se vuelve a calcular. En algunas ocasiones este cálculo pasa de automático a manual eh, por tal vez alguna combinación de teclas que nosotros hagamos, entonces eso pasa de forma involuntaria. Entonces, si ustedes están haciendo los cálculos y ven que no se le actualiza, tienen que ir a revisar que aquí siempre esté en automático, ¿verdad? Si yo lo tengo en automático, entonces siempre las referencias se van a actualizar. Ahora bien, lo mejor serían casos muy extraños donde se tengan demasiados cálculos para que en realidad se tenga que utilizar este cálculo manual. Pero eh, lo normal es que siempre usted lo tenga en automático, ¿verdad? Siempre tiene que estar en automático. ¿Por qué? Porque si usted lo deja en manual, hace los trabajos y no actualiza, eh, primero usted no puede ir viendo los cambios que va realizando y segundo se le puede quedar desactualizados los cálculos. Entonces, recuerden, siempre hay que dejarlo en automático para poder trabajar en Excel. Muy bien, entonces ahí están las opciones para que lo puedan trabajar. Muy bien, y ahora lo que vamos a ver es otro tema de funciones matriciales. En la parte de funciones matriciales tienen características especiales. Hay funciones como fórmulas también. Y vamos a ver algunas de ellas, estas características a continuación. Y son básicamente estas fórmulas matriciales y funciones tienen estas características. Primero, que no se ingresan en una única celda. Estas funciones deben ser ingresadas en todo el rango a calcular. Y para ello se deben seleccionar las celdas y escribir el cálculo con todas las celdas seleccionadas.
Y lo segundo es que como usted lo hace con un rango de celdas, va a devolver varios cálculos al mismo tiempo gracias a la selección que había hecho de previo. Ok, ¿cuáles son los pasos? Los pasos para poder realizar los cálculos matriciales es, primero, seleccionar todo el rango. Segundo, escribir la fórmula matricial. Y tercero, usar la combinación de teclas Control Shift Enter. Dentro de las funciones de Excel que se pueden trabajar como funciones matriciales, se encuentra la función frecuencia y la función transponer. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajar esto. Entonces, si en la columna B se tienen las cantidades compradas de un bien y en la columna C los precios pagados, bueno, aquí está esta referencia, vamos a corregirla. Vamos a corregir esta referencia y lo vamos a hacer de una vez para que no se nos quede. Vamos a corregir la referencia en aquí para que concuerde con lo que dice la imagen. Aquí vamos a verlo aquí. Y así les entregamos el manual. El manual sí tienen que corregirlo para que les quede la referencia correcta. Aquí es entonces en la columna C y en la columna D. Vamos a guardarlo y vamos a imprimirlo aquí. Lo hacemos de una vez para que no se nos quede, el error olvidado. Entonces ahí ya lo corregimos. Aquí vamos a trabajarlo. Ok. Igual en el aula virtual lo van a tener actualizado para que lo puedan revisar. Vamos a buscar la referencia donde estábamos, por acá. Ok, ahora sí. Entonces vean que si en la columna C tenemos las cantidades compradas de un bien y en la columna D los precios pagados, se puede hacer el cálculo de una forma tradicional como el operador de multiplicación por medio o por medio de una fórmula matricial. Entonces, vamos a hacer aquí también un ejemplo rápido. Después vamos a ver ese caso en particular. Por ejemplo, aquí vamos a poner cantidad. Aquí vamos a poner precio. Y aquí vamos a poner total. En la cantidad, digamos que aquí hay 2, 3 y 5. En el precio, digamos que hay 50, 42 y 78. Entonces, ¿cuál es la forma tradicional de hacerlo? Entonces, yo agarro la cantidad y la multiplico por el precio, ¿verdad? Y hacemos lo mismo para los otros cálculos. Y si lo hacemos el total, pero como matricial, con una fórmula matricial, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir a aplicar lo que hacemos aquí, ¿verdad? Entonces aquí dice cuál va a ser la multiplicación por medio de una fórmula matricial. Entonces en una fórmula matricial yo selecciono todo el rango, ¿verdad? Ahora todo el rango va a ser acá. Vean que lo que estoy siguiendo son estos pasos. Selecciono
todo el rango destino. Perdón. Seleccionamos todo el rango de destino. Segundo paso, escribir la fórmula matricial, ¿verdad? Escribir la función matricial. En este caso va a ser una fórmula. Entonces aquí yo voy a seleccionar este rango y lo voy a multiplicar por este otro. Vean que selecciono todo y hago como si fuera a trabajar con matrices, por eso se llama cálculo matricial, trabajo con matrices, o en este caso vectores, ¿verdad? Y cuando ya tengo el cálculo hecho, el tercer paso dice que es presionar simultáneamente estas teclas, Control Shift Enter. Aquí hay otro error, vamos a corregirlo porque es C es una función. Vamos a corregirlo para que nos quede aquí de forma correcta. Ok. Y vamos a cerrarlo. Y vamos a guardar. El archivo les va a quedar actualizado en el aula virtual, también no se preocupen. Muy bien, entonces una vez que yo tengo ese cálculo, le doy Control Shift Enter, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando le doy Control Shift Enter? Vean que tengo ya los mismos resultados, ¿verdad? Vamos a traernos el manual actualizado, perdón. Ok, entonces vean que ya vamos a ver cómo tenemos ya los mismos resultados con esa opción. Entonces vamos a pegarlo acá, lo vamos a reemplazar, lo vamos a abrir. Ok, entonces veamos que después, si yo hago el cálculo tradicional, lo hacemos de esta forma, si lo hacemos matricial, veamos ahora que aquí antes del igual hay una llave y al final hay otra llave. Este es el reconocimiento. Vamos a hacerlo más amplio para que quede más visible. Para que quede más visible. Vean que aquí hay una llave al inicio antes del igual y hay otra llave al final. ¿Verdad? Esa es la forma de cómo yo reconozco que este cálculo es matricial y eso se activa con la combinación de teclas Control Shift Enter, ¿verdad? Con Control Shift Enter es que se activa eso. Y si vemos en este ejemplo, aquí tenemos esas llaves al inicio y al final. Si yo me coloco sobre la barra de fórmulas y activo el cálculo se le quitan esas celdas, perdón, se le quitan esas llaves porque estoy editándolo. Si quiero volver a calcularlo, otra vez Control Shift Enter y ya el cálculo se modifica. Otra cosa es que un rango matricial no se puede modificar. Entonces, cada vez que yo activo una celda y quiero modificar algo, pero pertenece a un cálculo matricial, le va a salir este error. Si quiero hacer una modificación, necesariamente tengo que volver a seleccionar todo el rango para poder editarlo completo. No puedo hacerlo ya celda por celda porque pertenece a un cálculo matricial.
¿Ok? Entonces, eso es de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en los cálculos matriciales. Otra de las cosas que vamos a ver, cuáles son las funciones básicas más utilizadas para procesar bases de datos en Excel. Existen muchas opciones para trabajar las bases de datos, pero aquí las más utilizadas son la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, contar, contar sí, sumar sí, buscar V, buscar H y concatenar. Cada una de estas funciones está dentro de un manual de fórmulas y funciones práctico que nosotros tenemos para poder trabajar. Vamos a ver, perdón. Sí, tenemos aquí la referencia, manual práctico de funciones, ¿verdad? Voy a cambiar aquí el nombre para que nos quede corregido. Se llama manual práctico de funciones. Eso es un material adicional. Ok. Es un material adicional que está contenido dentro del programa. Y eso es para que puedan practicar y puedan trabajar para que puedan desarrollar más ejemplos como los que vamos a ver más adelante. Ok, entonces, perdón, vamos a guardarlo. Y este lo vamos a cerrar para poderlo actualizar. Ok. Muy bien, entonces lo que vamos a ver enseguida, es cómo podemos hacer cálculos con esas funciones, ¿verdad? Para poder hacerlo, para poderlo trabajar, vamos a trabajar en un video, en una sección especial para poder interiorizarlo como de una forma adecuada para ya verlo paso por paso después de que hemos visto en este material toda la teoría, ¿verdad? Cómo poder trabajarlo de forma adecuada y poder hacerlo. Todas estas funciones van a ser explicadas. Hay un material exclusivo para poder ver más de ellas que lo vamos a ver enseguida. Esto también lo vamos a explicar en un siguiente video donde vamos a ir viéndolo paso por paso. Eh, Otra de las cosas que vamos a ver por acá son los errores de Excel. Hay un archivo que les hemos preparado exclusivo para ello. Eh, Hay errores, bastantes errores, entonces aquí están documentados para que ustedes sepan cuándo puede existir algunos errores de Excel y los motivos. Por ejemplo, el error de numeral en una celda. Cuando sale error de numeral en una celda, por ejemplo, vamos a hacerlo por acá. Vamos a poner un número bastante grande. Vamos a ver si nos aparece por acá. Bueno, esta es una posibilidad que nos aparezca cuando hay un dígito. Y es que el tamaño de la celda no puede visualizar el número completo, ¿verdad? Si yo lo que hago es un cálculo sobre ello, también nos muestra algo parecido. Si yo lo empiezo a ampliar y hasta que lo pueda visualizar completo,
Excel me lo va a mostrar. Si yo tomo un dato y lo divido entre 0, me va a dar un error de división entre 0. Si lo que vimos ahora de buscar no lo encuentra, si estoy buscando un valor que no existe, me va a dar un error de no disponible. Y cosas como estas ustedes pueden ver aquí, error de nombre. Error de nombre ocurre cuando, por ejemplo, yo quiero utilizar una función, hablemos de buscar v, y digamos, yo escribí mal, digamos, aquí le agregué una d al nombre correcto de la función. Además de que me lo deja en minúscula, me va a dar un error de nombre. Me va a decir que está mal escrito. Cada vez que hay un error de nombre es porque el nombre de una función fue mal escrito. Ok, hay otros errores de nolo, otros errores de número, y aquí están las opciones. Por ejemplo, los errores de número. Si yo quiero hacer un cálculo, 3,5, recordemos que, bueno, aquí en suma no lo va a hacer porque lo va a omitir, pero si lo uso con el operador, me va a dar un error de valor porque aquí estoy sumando algo de texto, ¿verdad? Los errores de número es cuando usted tiene valores numéricos no válidos, ¿verdad? Cuando usted hace cálculos numéricos no válidos. El error de referencia es cuando yo tengo un cálculo, por ejemplo, este cálculo está ligado a la referencia de esta celda F3 y elimino esta referencia. Entonces aquí, digamos, yo por error la eliminé, entonces ya la referencia se perdió, ¿verdad? Y donde estaba esa referencia me va a aparecer este error. Entonces eso lo que significa es que esta función estaba utilizando una celda en la cual ya fue eliminada. Entonces usted tiene que ir a reconstruir el cálculo. Lo bueno es que si a mí me pasa por error y me doy cuenta rápidamente, lo puedo devolver. Con control Z puedo devolver la opción. Y así hay muchos otros errores también de Excel. Aquí hay material para que lo puedan trabajar, ¿verdad? Para que lo puedan trabajar. ¿Qué pasa si yo anido funciones? El máximo que puedo anidar son 64 funciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese es el máximo que yo puedo llegar a trabajar. Bueno, y aquí hay alguna, asegúrese de iniciar siempre con igual, de que digitó bien los 2 puntos para indicar un rango, de que no han ido más de 64 veces, colocar el signo de exclamación para separar nombres de hojas de nombres de las celdas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Evitar dividir entre 0 para que no le aparezca el error de división entre 0. Ok, entonces eso también ahí lo tienen, material para que lo puedan trabajar todo lo que son los errores de Excel. Muy bien, aquí está la referencia, cómo se llama el archivo. Muy bien, en un siguiente video vamos a ver unos ejemplos prácticos de cómo trabajar estas fórmulas y funciones. Aquí tenemos una referencia de qué es lo que vamos a ver, pero lo
vamos a dejar en un siguiente video para hacerlo un video especial solo para ello. Muy bien, para finalizar, esta semana hemos visto, como ya se pudieron dar cuenta, varios videos de los más importantes en la formación de este programa, ya que usted comienza a observar el potencial que tienen las funciones de Excel que hemos descrito en este manual, y antes de continuar deben de conocer lo siguiente. Primero, usted tiene que tener identificado la diferencia entre una fórmula, que es un cálculo que usted crea, y una función, que es un cálculo predeterminado ya contenido en Excel, además de los operadores que ya vimos y los diferentes usos. ¿Cuáles son las diferentes formas de referenciar adecuadamente una celda? Y practicar y utilizar las funciones que vamos viendo en este material. Muy bien. Ok, en este video quedamos hasta aquí. Recuerden, en el siguiente video vamos a ver exclusivamente el trabajo con este archivo para repasar en la parte práctica, todo lo que hemos visto de forma teórica en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, y por el momento eso sería. Cualquier duda, consulta, recuerden que estamos para servirles. Muchísimas gracias y hasta la próxima.